Muy buenos días para todos, bienvenidos al canal. En esta oportunidad estoy avanzando en el cuerpo de la mochila, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a esperar que se conecten personas. Ok. Muy buenos días para todos, bienvenidos al canal. Nuevamente los saludo desde aquí, desde mi terraza. Y entonces les voy a explicar qué he hecho hasta ahora. En la última clase del directo, yo tejí todas estas vueltas totalmente lisas, ¿cierto? Hice 5 vueltas lisas. Entonces, en total llevo 8 vueltas. Miren, empecé con 3 vueltas, tejiendo en la pestañita de la parte de atrás, 3 vueltas, luego 5 vueltas, tomando todo el punto. Y ahora, miren, les voy a mostrar qué estoy haciendo en este momento. Miren, yo voy tejiendo, así he estado tejiendo estas 5 vueltas. 5 vueltas totalmente lisas de esta manera, sin ningún cambio, sin aumentar nada. Ahora vamos a hacer el relieve que ustedes que tanto estaban esperando, ¿cierto? La parte del relieve lo voy a hacer. Entonces yo voy a avanzar hasta empezar el relieve. Miren, entonces voy a empezar más o menos por acá, miren. Yo me guío de esta línea y ahí voy a hacer el primer relieve. Voy a empezar el primer relieve ahí. Ok, entonces, exactamente acá, miren. Entonces ahí voy a empezar el relieve. Espero se esté viendo muy bien. Voy a empezar el relieve. Entonces voy a tejer, no voy a tejer acá, sino en la parte de abajo. Recuerden, voy a meter la aguja en la parte de abajo del punto, aquí. Ahí voy a meter la aguja y miren, así hago el relieve. Tejo un relieve, tejo 2 puntaditas de separación. Uno, dos. Y voy a tejer el relieve nuevamente acá abajo. Otra puntada ahí. Nuevamente 2 puntaditas de separación. Otro relieve en la parte de abajo. Recuerden, no voy a picar acá, sino en la parte de abajo. Miren, así me va quedando. Obviamente no se nota mucho al comienzo, ¿cierto? No se nota mucho al comienzo, pero bueno, ahí está. Nuevamente 2 puntaditas de separación. Uno, dos. Tejo un relieve nuevamente, no acá, sino en el punto de abajo. Introduzco, tejo, traigo la hebra, entonces ustedes se van a dar cuenta. Miren, ahí va quedando como alargado el punto. Ya empecé a hacer el relieve, ¿cierto? Este es el relieve que voy a hacer. Voy a leer comentarios por acá rápidamente. Buenos días, Angélica Gutiérrez, Doris Martínez, bien, bendecido día también para ti. Buen día, Andrés, un saludo especial desde Cali. ¿Tú tienes patrones para la venta? Es que necesito un modelo, sí. Yo tengo patrones, pero bueno, me escriben al WhatsApp al 312-649-4849. Repito, 312-649-4849. Y me escriben por allá. Entonces estoy haciendo el relieve, miren. El relieve, 2 puntos de separación, nuevamente un relieve, 2 puntos de separación, un relieve, 2 puntos de separación, otro relieve y así me voy a ir yendo. Ahora continúo, miren, con 2 puntos de separación, uno y dos. 2 puntos de separación, nuevamente el relieve. Recuerden, no voy a tejer acá, sino en la parte de abajo, aquí. Ahí voy a meter la aguja, miren, meto y hago el relieve, formo el relieve, ¿cierto? Hola Alexandra Vargas Vergara, muy buenos días, bendecido día, bienvenida al canal. Un saludito también para Susana Arenas. Dios te bendiga también a ti, reina. Espero te encuentres mejor del vértigo. Miren, del vértigo.
Recuerden, miren, les voy a recordar rápidamente a las personas que a lo mejor no tengan idea de lo que he hecho. De todas formas, yo expliqué todo esto. O bueno, había dejado, tejí unas vuelticas y el resto es lo mismo, miren. Empecé subiendo con 3 vuelticas tomando la pestañita de atrás, ¿cierto? Estas 3 vueltas ahí. Luego hice 5 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, tomando todo el punto. Esto, miren, tomando todo el punto, ¿cierto? Y ahora empecé el relieve en esta vuelta número 6 o 9 en total, porque llevo 3 y 5, 8 y esta 9. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, voy a repetirlo. Voy a repetirlo para que ustedes tengan claridad y no haya enredo ni complicación. Miren, voy a tejer 2 puntos, tomando toda la pestañita del punto, recuerden, 2 puntos. Voy a hacer el relieve. ¿Qué hago? En este punto voy a tejer en la parte de abajo. Acá en la parte de abajo, miren, meto la aguja allá abajo y hago el relieve, miren, ¿cierto? Queda el punto como alargado. Miren, por acá se nota más. De todas formas, al principio no se nota demasiado, pero voy a seguirlo haciendo. Recuerden, 2 puntos de separación, 2 puntos de separación. Nuevamente, tejo el relieve. ¿Cómo se hace? Me paro acá y en la parte de abajo, miren, esta va a ser mi guía y abajo, ¿cierto? Miren dónde metí la aguja, miren, ahí envuelvo o traigo hebra y simplemente hago el punto, miren. Es como un punto bajo, pero alargado, totalmente alargado. Hola Isabelita Arroyave, gracias por compartir, por comentar más bien y por estar aquí con nosotros, o más bien con nosotras el día, el día de hoy. Entonces, bueno, espero te encuentres muy bien y estés aquí con nosotras, ¿ok? Nuevamente, 2 puntos de separación. Hago un punto alargado, miren, aquí en la parte de abajo. Esta va a ser mi guía, o sea, este es el punto, pero me tengo que ir a la parte de abajo de ese punto, o sea, acá, miren. Meto el crochet ahí y simplemente formo el relieve, miren. Entonces yo voy a seguir avanzando de la misma manera, no hay ningún otro cambio. Asimismo, voy a continuar toda la vuelta para mostrarles qué vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer otra vueltica, van a ser 3 vuelticas en total de relieve, ¿cierto? Para formar una figurita en el cuerpo. Miren que es el cuerpo, ya lo llevo bastante avanzadito en cuanto a altura. Gracias, amiguitas bellas, hermosas. Por cierto, hay muchas que no había visto antes, o sea, no había saludado antes. A Olga Lucía, por ejemplo, y a Ana María. Muy buenos días también para ti, Ana María. Está hermoso, la verdad es que me gusta mucho este relieve que estoy haciendo en este momento. Miren cómo queda de bonito. Entonces, 2 puntos de separación, ahí los hice tomando toda la cadena. Eso sí me gusta que quede muy claro. Y es que estoy tomando todo el punto, ¿cierto? 2 puntos. Nuevamente un punto acá, miren. Estoy acá, pero me paro en la parte de abajo de ese punto. Y ahí voy a meter el crochet y hago el punto alargado. Nuevamente 2 puntos de separación. El relieve. Espero me esté haciendo entender pues con lo que estoy haciendo, lo estén entendiendo muy bien. Y esta mochila está quedando un poquito grande, no está tan pequeña, entonces me gusta mucho el tamaño. Hola Brian Muñoz, muy buenos días, gracias por comentar. Tampoco todavía te había visto por acá. Bienvenido al canal. O bienvenida, no sé, porque puede que lo esté usando la novia, pero bueno, así me he dado cuenta que hay varias personas que tienen un nombre y no, en realidad no son las personas, sino son cuentas que a lo mejor están, o sea, son cuentas prestadas. Bueno,
Gracias a Ana María por el comentario. Miren qué bonito va quedando el relieve con esta textura nuevamente. Un punto, dos puntos de separación, tomando el punto completo, recuerden, y hago el relieve. ¿Cómo es el relieve? Me paro acá y en la parte de abajo, miren, ahí, ¿cierto? Dos puntos de separación, uno, dos, dos puntos, nuevamente tejo en la parte de abajo del punto, aquí en la parte de abajo, y así formamos el punto alargado. Buenos días y hola Marín, gracias por comentar. Mejorando gracias a Dios, dice Susana del Socorro. Y Ana María dice, dejo saber que estos diseños los he sacado de tus tutoriales. Gracias amiguita por ese comentario, es un apoyo para mí saber que les ha servido mucho los tutoriales, aunque aclaro también con Ana María y las demás que los otros tutoriales no los he hecho tan completos como lo estoy haciendo ahora. Los otros fueron de mis primeros tutoriales, entonces no fue completo. No sabía mucho de cómo grabar, ¿cierto? Entonces ahora que tengo un poquito más de experiencia, lo estoy haciendo mejor, ¿cierto? Más completo. Y entonces lo estoy haciendo, miren, dos puntos de separación, un punto alargado aquí en la parte de abajo. Nuevamente dos puntos de separación. Uno, dos. Nuevamente un punto alargado. Me paro acá en la parte de abajo. Tejo. Y así formo el punto. Miren, el punto alargado. O el relieve. Dos puntos de separación. Y así me voy a ir yendo hasta el final de la vuelta. Entonces yo voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido. Pero es exactamente lo mismo. No hay ningún cambio. Entre relieve y relieve hay dos puntos de separación, ¿cierto? Eso es todo. Entonces, buenos días, me dice Ciola por acá. Bienvenida, Susana del Socorro. Brian. Bueno, un saludito para todos ellos. Ana María, Isabelita Arroyave, Olga Lucía Gómez. Un saludito también para Olga Lucía Gómez. Bienvenida nuevamente al canal a todas. Y espero pongan en práctica estos relieves en sus mochilas unicolor. Dos puntos de separación. Uno, dos. Nuevamente un punto y en la parte de abajo dos puntos de separación. Se siente bastante durito el tejido, me gusta mucho que se vea así. Miren qué bonito queda la combinación de puntadas en una mochila unicolor, ¿cierto? Queda bastante bien, luce bastante bien el punto. Bueno, de pronto para los que no saben qué es esto es una espuma de sandalia. Aquí tengo la muestra, miren. Porque me estaba saliendo una protuberancia aquí, un bultico, entonces era por el apoyo, la fuerza que le estaba haciendo a la aguja, entonces tuve que ponerle este mango de espuma, miren que es una espuma bastante suave y sobre todo me ayuda mucho a cuidar el dedo, lo tenía un poquito lastimado, entonces por eso le pongo esta espumita a mi aguja. Recuerden el relieve, dos puntos de separación, el relieve en la parte de abajo, miren, me ubico acá y tejo abajo, no acá sino abajo, ahí. Meto el crochet ahí y formo el punto, miren, el punto alargado, dos puntaditas de separación, uno, dos,
Nuevamente hago el relieve, recuerden, acá pero en la parte de abajo, ¿cierto? Y así formo el relieve, voy a continuar avanzando de la misma manera, no hay ningún cambio, recuerden. Todo es igual, en esta vuelta. Abajo, recuerden. Pero trayendo las dos hebritas, porque a veces se me queda una hebra. Estoy trabajando con dos hebras, recuerden, dos hebras de crochet. Todo el tiempo he trabajado así. Mi base, el cuerpo, ya lo estoy levantando. Dos puntos de separación, el relieve nuevamente abajo. Dos puntos de separación, uno, dos. El relieve abajo, recuerden, tejo en el punto de abajo, no acá, sino abajo. Dos puntos de separación, uno, dos. El relieve abajo. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo y lo entiendan, ¿cierto? Ok, a ver, ¿qué me dicen por acá? Bueno, no han comentado más. Entonces, bueno, estoy muy contento de hacer este relieve, estaba esperando mucho para hacerlo, entonces aquí ya lo estoy haciendo más en detalle, ¿cierto? Dos puntos de separación. El relieve abajo. Dos puntos de separación. El relieve abajo. Dos puntos de separación y así me voy a ir yendo. Uno, dos. Abajo. Dos puntos de separación, relieve tejiendo abajo. Dos puntos de separación, tejo abajo. Uno, dos, abajo.
Hola Jennifer, buenos días. Gracias por estar aquí. Jennifer Chávez. Ya no se me puede olvidar el apellido Chávez. Entonces acá estoy haciendo el relieve que tanto pues yo estaba esperando y muchas personas también. Entonces bueno, aquí está, miren. Estoy haciendo el relieve. He avanzado 8 vuelticas y estoy en la 9ª vuelta de relieve, del primer relieve. Recuerden, 2 puntos de separación y inmediatamente voy a hacer el relieve abajo. 2 puntos de separación. El relieve. 2 puntos de separación. Relieve. Yo sí lo estoy viendo muy bien. No sé si me confirman las otras, pero yo sí lo estoy viendo bien. No sé. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? Ahí cómo lo están viendo. A ver. Andrés, a la base a la base rectangular se le sube el cuerpo igual que a las otras mochilas, gracias. Sí, es totalmente igual. Es totalmente igual. 2 puntos de separación. Recuerden, 2 puntos de separación con la cadena completa. Miren, yo tomo la cadena completa, el punto completo, ¿cierto? Y el relieve o el punto alargado es tomando el punto de abajo, no acá, sino abajo, ahí, meto el crochet ahí y hago el punto. Miren, ahí está el punto. Nuevamente 2 puntos de separación. Nuevamente abajo. Dejo acá en la parte de abajo. Hago el punto alargado y 2 puntos de separación. Uno, dos, 2 punticos de separación, ahí están. Bueno, ahí me disculpan, es el tema del enfoque. Sí, me lo han hecho saber muchas veces, pero bueno, espero ahí se esté viendo bien. Y eso que no estoy moviendo mucho la cámara cuando estoy tejiendo. Solamente la muevo cuando voy a leer comentarios. Entonces, 2 puntos de separación. Voy a la parte de abajo, aquí al punto de abajo. 2 puntos de separación. Uno, dos. El relieve abajo. 2 puntos de separación. Acá, pero abajo, miren, ahí hacemos el relieve acá abajo. Dos puntos de separación.
Luego en la parte de abajo voy a tejer nuevamente abajo. 2 puntos de separación. 1, 2. El relieve abajo. Ahí está. Y así me voy a... Miren, ya voy llegando al final. Estoy acercándome cada vez más. Hola Margelis Díaz, buenos días. Sí, es un punto bajo, pero miren, les voy a indicar dónde voy a picar. Miren, este es el punto alargado. Espero se esté viendo muy bien ahí. Cierto, espero se esté viendo muy bien ahí. Es que no sé por qué se mueve tanto el enfoque. No sé qué pasa y eso que no estoy moviendo mucho la cámara. A menos de que yo toque el celular, pero no sé por qué no me enfoca. Ve, ahí se está desenfocando nuevamente. Entonces, miren, ahí hice un punto alargado. Entonces, el punto bajo que estoy haciendo es tomando toda la cadena del punto. Miren, toda la cadenita del punto. 1 y 2. 2 punticos, miren. Y el punto alargado es, me paro en el siguiente, pero en la parte de abajo, no acá, sino abajo. O mejor dicho, en la vuelta anterior, voy a picar en la vuelta anterior, meto el crochet ahí y hago esto, miren, ¿cierto? Esto, ¿sí ven? Y simplemente lo cierro. Y ahí está el punto bajo, pero alargado, miren. Nuevamente, 2 puntos de separación. 1 y 2. 2 puntos de separación. Creo que ya le estoy encontrando el chiste a esto y es que es el tema de no mover mucho el proyecto, la mochila. Si la estoy moviendo de un lado para otro, entonces se va a desenfocar la cámara. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de seguir así para que no se mueva mucho el enfoque y se pueda apreciar muy bien. 2 puntos de separación, recuerden. Entonces, ahora voy a hacer un relieve. Acá, en la parte de abajo, voy a picar o meto el crochet, como le decimos nosotros. Miren, meto la aguja por ahí, traigo esa hebra y miren, se forma el relieve como una especie de punto bajo, pero alargado. En realidad lo que estoy haciendo es un punto bajo, pero tomando la vuelta anterior, ¿cierto? 2 puntos de separación, recuerden, normales, tomando eso sí la cadena completa, el punto completo, ¿cierto? Ahí se está viendo mejor, eso espero. Y entonces ahora aquí, pero en el punto anterior, en la vuelta anterior, acá abajo. Abajo voy a meter el crochet, miren, hago. Y ahí está el punto bajo. ¿Sí ven? Y eso es lo que he estado haciendo toda esta vuelta. Ahora hago 2 puntos de separación. 2 puntos de separación. 1, 2. 2 puntos de separación. Nuevamente, el punto bajo alargado o la forma del relieve es, me paro en este punto, pero abajo. Voy a meter el punto, pero en la vuelta anterior. Abajo. No aquí, sino abajo. Metí el crochet, miren, metí el crochet, traigo hebra, ¿sí ven? ¿Cómo queda? Y lo cierro. Y ahí ya tengo mi punto elaborado. Y esto mismo voy a hacer hasta finalizar. Recuerden, 2 puntos de separación. 2 puntos de separación. 1, 2. 2 puntos de separación. Me voy al punto o a la vuelta anterior. Aquí abajo. Abajo. Ahí está. Y cierro, miren, cierro ahí. ¿Sí ven? 2 puntos de separación.
1, 2 y el relieve abajo, no aquí sino abajo, abajo, la vuelta anterior, 2 puntos de separación, recuerden, 2 puntos de separación, 1 y 2 y el relieve. ¿Cómo lo hago? Miren, me paro acá en el siguiente punto, pero abajo, no acá sino abajo, meto el crochet ahí y simplemente hago el relieve, miren, ahí traigo la hebra y cierro, ¿sí? Entonces miren la textura que se le va dando al relieve, al bolso, a la mochila unicolor. Bueno, me voy acercando cada vez más al final de la vuelta. Recuerden, 2 puntos de separación, el punto alargado tomando la vuelta anterior abajo, no aquí sino abajo, pico allá abajo y 2 puntos de separación y así me voy a ir yendo hasta el final. Entonces les voy a indicar algo y es que, bueno, voy a seguir avanzando. Uno, llevo un punto normal, llevo otro punto normal, 2 puntos normales, nuevamente hago el punto alargado, tomando la vuelta anterior, y ahí está el punto alargado, nuevamente 2 puntos de separación, tomando la cadena completa, recuerden. Y nuevamente el relieve abajo. Y ahora viene lo más bacano, la siguiente vuelta de relieve que me gusta mucho también. Entonces le voy a hacer a esta otra vuelta que viene otro relieve, o sea, el mismo relieve, pero hay que irlo corriendo para darle un efecto de inclinación hacia la derecha. 2 de separación, recuerden, el relieve tomando la vuelta de abajo, el punto de abajo. 2 de separación y así me voy a ir yendo hasta finalizar. 1, 2, abajo. 2 puntos de separación, 1, 2 y llego, miren, ya voy llegando al final de la vuelta número, esta primer vuelta de relieve. Miren, entonces me dio justico para miren, acá, 2 puntos de separación, si logran ver, apreciar, miren, 2 puntos de separación tomando la cadena completa, recuerden. Y ahora me toca hacer el último relieve de esta primer vuelta. Entonces, miren, me paro acá, me posiciono acá, pero en la parte de abajo, pico ahí, miren, así formo el relieve. Y ahora, miren, vamos a hacer la segunda vuelta de relieves. Entonces empiezo con un punto normal, tomando la cadena completa. Y el otro relieve lo voy a hacer aquí, aquí, miren. Al lado de este, acá está el relieve. Entonces ahora lo voy a hacer más corridito hacia la derecha, miren, acá. Entonces se va a formar un diseño muy hermoso en este cuerpo. Ahí está, miren. Nuevamente tejo 2 puntos de separación normales, 1 y 2. 2 puntos de separación, miren. 2 puntos, ¿cierto? Ahora el otro relieve lo voy a hacer, miren, los voy a mostrar con la aguja. Acá está el relieve, ¿cierto? De la vuelta anterior, entonces el otro va a quedar aquí, en este, al lado derecho. Al lado derecho va a quedar el otro relieve. Entonces, miren, pico ahí. ¿Sí ven? Miren, así va quedando. Ahora, nuevamente, 2 puntos de separación. Tomando la cadena completa, recuerden, 2 puntos de separación. 1, 2. Quiero saber si me están viendo, sí o no, cómo me están viendo. A ver, voy a leer comentarios. Bueno, no han vuelto a comentar.
pero me quiero hacer entender muy bien para que ustedes pongan en práctica este relieve tan bonito. Ahora, nuevamente, hice 2 puntos de separación, ¿cierto? El relieve, 2 puntos de separación, otro relieve. Recuerden que va a quedar corridito a este a la derecha. Ahí, miren, ahí. El relieve, 2 puntos de separación, recuerden. 1, 2. Y esto acaba quedando mucho más durito. Esto queda durito ahí. 2 puntos de separación, nuevamente otro relieve ahí. 2 puntos de separación y así me voy a ir yendo en esta segunda vuelta de relieves. No hay ningún otro cambio, simplemente 2 puntos de separación. Y el otro relieve lo voy a hacer aquí, miren, aquí donde estoy señalando con la aguja. Ahí voy a hacer el relieve. Dos puntos de separación, recuerden, 1, 2. Dos puntos de separación, el relieve lo voy a hacer acá, no aquí, sino al lado derecho, ahí en ese punto, pico, el relieve, miren el relieve cómo queda de bonito, nuevamente 2 puntos de separación con la cadena completa, todo esto se hace con cadena completa, tomando todo el punto, 2 puntos de separación, el relieve nuevamente acá a la derecha, no aquí, sino acá. Entonces noten cómo queda el diseño, les voy a mostrar así. ¿Sí ven? Espero se esté apreciando muy bien y estén entendiendo perfectamente lo que yo les estoy indicando en este momento. Hice el relieve, miren el relieve aquí. Nuevamente tejo 2 puntos de separación. 1 y 2. Otro relieve aquí, pico ahí mismo. ¿Sí ven? Ahí está el relieve. Nuevamente sigo avanzando con 2 puntos de separación. 1, 2. Otro relieve aquí. Nuevamente, 2 puntos de separación. 1, 2. 2 puntos de separación los acabo de hacer. Otro relieve. Recuerden que es tomando el punto de abajo aquí. Ahí donde tengo la aguja señalando. Ahí meto el crochet ahí. Traigo hebra. Miren así. Nuevamente lo voy a hacer. Miren, estoy posicionado ahí con 2 puntos bajos normales. Ahora voy a hacer un relieve. ¿Qué hago? Tomo el punto de la vuelta anterior acá abajo. Meto el crochet ahí. Traigo y así me queda el relieve en esta vuelta. 2 puntos de separación, recuerden, 2 puntos de separación. 1, 2. Lo estoy haciendo lo más lento posible porque necesito que esto lo aprendan muy bien, les quede muy interiorizado a ustedes y puedan aplicar este relieve a cualquier proyecto que ustedes tengan de mochila guayú, crochet, ¿cierto? Con la técnica del crochet. Nuevamente, aquí abajo, miren, voy a hacer otro relieve que hago, 2 puntos de separación, me posiciono acá, pero en la parte de abajo, ahí me posiciono y hago el punto. 2 puntos de separación, recuerden, 1, 2 puntos de separación,
¿sí? Otro relieve acá abajo, otro relieve, dos puntos de separación, nuevamente otro relieve acá abajo, ¿sí ven? Ahí. Y así me va quedando esta segunda vuelta de relieve, todavía me falta mucho. Bueno, entonces yo voy a seguir avanzando. Tengo que hacerle así a mi mochila para que no se me vaya a cerrar, obviamente. Miren cómo queda la textura con el relieve. Entonces quiero leer comentarios, a ver qué opinan de lo que ustedes están viendo en este momento, si les parece bien, si lo están viendo muy borroso, si estoy explicando muy rápido. Entonces trataré de hacerlo más despacio y enfocando mucho más, tratando de mejorar el enfoque para que ustedes puedan entenderlo. Miren, hice el relieve, miren, hice el relieve. Nuevamente me voy a posicionar ahí, en el relieve. ¿Qué hago? Tejo dos puntos de separación normales. Uno, dos, ¿cierto? Dos puntos normales. Repito nuevamente el relieve o el punto alargado. Me posiciono en la vuelta anterior, acá abajo. Abajo, miren, ahí abajo. ¿Cierto? Y cierro, miren, cierro el punto. Dos puntos de separación. Abajo. Dos puntos de separación, recuerden. Uno, dos. El relieve. Dos puntos de separación. Otra cosa que les quería decir y es que no importa el número de puntos, o sea, este relieve funciona perfectamente para cualquier cantidad de puntos, entonces, cierto, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Ustedes pueden tener 200, 240, 300, o sea, ya estoy exagerando con lo de 300, pero no importa el número. Recuerden, para hacer este relieve no importa el número. Nuevamente, dos puntos de separación, me voy al punto de abajo para hacer el relieve aquí, abajo, miren, abajo y formo el punto alargado. Es un punto bajo pero alargado. Dos puntos de separación. El punto bajo alargado aquí, pico en la vuelta anterior, acá. Dos puntos de separación. Nuevamente otro punto alargado abajo. Bueno, se me está moviendo un poco la cámara, ahí me disculpan. Entonces por eso dejé de tejer para poder sostenerla. Miren, ahí cierro ese punto. Dos puntos de separación, recuerden, no hay ningún cambio. Miren, dos puntos de separación, el relieve,
2 puntos de separación, el relieve nuevamente abajo, picando aquí, miren, estoy parado acá, ¿cierto? Pero esta vez para el relieve me tengo que ir a la parte de abajo del punto de la vuelta anterior y ahí voy a hacer el punto, miren ahí. Traigo hebra, miren, cierro, 2 puntos de separación, el relieve, dos puntos de separación, ahora sí, se escucha mucho mejor. 1, 2, me voy a la parte de abajo del punto, abajo, aquí. Miren, nuevamente les voy a indicar, tengo el relieve, ¿cierto? Acá tengo el relieve, esta línea es el relieve. Entonces ahora el relieve lo voy a hacer acá. Entonces va a quedar el relieve aquí corridito, ¿cierto? Así va, miren, acá lo pueden detallar perfectamente. Miren, el relieve queda corrido a la derecha, lo mismo acá. Tengo el relieve acá, un relieve a la derecha, un relieve acá, un relieve a la derecha, un relieve acá, un relieve a la derecha y así. Esto mismo lo voy a repetir toda esta vuelta, pero tengo que ir, eso sí, haciéndole un poquito a mi tejido para que se abra. Ahí está mi mochila. Espero les esté gustando muchísimo el contenido que yo estoy haciendo. Entonces, si me puede apoyar con un like y con una suscripción, entonces estoy dispuesto a eso, a recibir todo su apoyo. Nuevamente, 2 puntos de separación, el relieve abajo. Aquí, miren, aquí voy a tejer el relieve, ¿cierto? Espero se esté viendo muy bien. 2 puntos de separación normales. 1, 2. Ahí están los 2 puntos de separación, ¿cierto? Tejí con la cadena completa normal. Ahora voy a hacer otro relieve. ¿Cómo lo hago? Simplemente me posiciono en la vuelta anterior, abajo, aquí, y ahí voy a meter el crochet, ¿cierto? Lo metí, miren, traigo la hebra y normal, así mismo la cierro. Y así se forma el relieve, ahí está, 2 puntos de separación. No se preocupen que las almas no se van a ver, miren. Uno cree que se ven, pero no, miren. Ellas quedan totalmente adentro del tejido, entonces no se ven. Muchas gracias por los 20 likes, espero llegar a 100 likes hoy. Entonces si me puede apoyar con un like y una suscripción, estaría eternamente agradecido con ustedes. Entonces, en lo posible lleguemos a 100 likes esta vez o a suscripciones. Bueno, muchas gracias nuevamente por el apoyo. Espero estén entendiendo muy bien lo que les estoy explicando. Quiero saber si ustedes lo están entendiendo, sí o no, si estoy explicando muy rápido. Por favor, me lo hacen saber en este momento. Miren, 2 puntos de separación. Otro relieve aquí corridito, miren, aquí corrido. Nuevamente, 2 puntos de separación. Uno. Ahí se desenfocó nuevamente la cámara. Ok, ¿a dónde está el enfoque? Ahí. Entonces, 1, 2 puntos de separación. Ahí están los 2 puntos de separación. El relieve nuevamente. Abajo. 2 puntos de separación. 1, 2. Y nuevamente el relieve de la parte, tomando el punto de la parte de abajo o de la vuelta anterior. Acá, miren, acá voy a picar. Y hago, miren, formo el punto. Ahí está. 2 puntos de separación. 1, 2.
el relieve. Este es el punto, miren, este es el punto. Sobre este punto voy a tejer, pero no arriba, sino abajo. Recuerden que el relieve siempre se hace tejiendo el punto de la vuelta anterior, o sea, acá abajo. Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2, así me va quedando el cuerpo de esta bella mochila con diseño en relieve. Entonces, agradecería mucho a las 17 personas que me dejen su like en el directo y si pueden suscribirse también. Ok, entonces estoy avanzando cada vez más, miren. Obviamente no estoy ni en la mitad de esta vuelta, entonces porque lo he estado haciendo muy despacio, pero para mí es más importante que ustedes logren hacer este relieve. Miren la textura, lo voy a poner así. ¿Sí ven la textura que se forma? El relieve, esto es una textura bastante chévere, se siente bastante bien, le provoca a uno como tocarla, como, ¿cierto? Muy chévere se siente y muy bonito a la vista, sobre todo, que es lo más importante, la textura a la vista, miren. 2 puntos de separación, recuerden, me voy al punto de abajo aquí. Miren, abajo, ahí, abajo, y traigo la hebra, cierro ese punto. 2 puntos de separación, recuerden, 2 puntos de separación. 1, 2. Nuevamente tejo acá abajo, miren, acá abajo. Dos puntitos de separación. 1, 2. Y el relieve abajo, miren, abajo voy a picar, tejo. Bueno, niñas, entonces voy a terminar. Espero les haya quedado muy claro esta vuelta. Yo voy a seguir avanzando, tratar de tejer mucho más rápido porque todavía me falta una vuelta de relieve, ¿cierto? Para formar el diseño, entonces me voy a ir adelantando. Quiero saber si les ha quedado claro hasta aquí lo que he hecho. Expliqué esta vuelta, esta otra y ahora tengo que hacer otra más de relieve. Porque el siguiente relieve, les voy a adelantar dónde va a quedar el siguiente relieve. El siguiente relieve va a quedar aquí, ¿cierto? Va a quedar acá. Nuevamente aquí tengo 1, 2 y aquí va a quedar otro. Nuevo 1, 2, aquí va a quedar otro relieve. Entonces se va corriendo otro punto más a la derecha. El relieve se va a correr un poquito más a la derecha. Estoy parado en el relieve, miren, relieve, 2 puntos de separación, 1, 2, nuevamente otro relieve picando en la parte de abajo, 2 puntos de separación, recuerden, esto no hay ningún cambio. En esta vuelta lo vamos a hacer todo el tiempo así, el relieve, nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2, ¿cierto? 2 puntos de separación, el relieve nuevamente. 2 puntos de separación y esto es todo lo que vamos a tejer en esta vuelta número 2 de relieve, pero hay que tener mucho cuidado, es que estoy tejiendo con 2 hebras y muchas veces se me queda una. Hay que agarrar siempre las 2 hebritas, miren, 2 hebras o 2 puntaditas, ahí están, otro relieve abajo, 2 puntos de separación, recuerden, 2, 1, 2.
Para mí, de hecho, es bastante satisfactorio sentir la textura. Ustedes se dan cuenta que es bastante satisfactorio tejer esta textura. Es muy chévere, me gusta mucho. Y se siente bastante firme el tejido, duro. Es bastante duro el tejido, pero es muy chévere tejerlo. Me gusta mucho hacer esto. Entonces, el relieve, 2 puntos de separación, es lo mismo, no hay ningún otro cambio. Miren, 2 puntos de separación, nuevamente el relieve abajo, 2 puntos de separación, el relieve abajo, 2 puntos de separación. Ok, aquí bueno, hay que tener mucho cuidado y es que son 2 hebras, se me iba quedando una. Entonces recuerden, el relieve, 2 puntos de separación, el relieve, 2 puntitos de separación. Y entonces cada vez me voy acercando más al final. Bueno, todavía me falta para... yo voy a hacerle esto a mi mochila porque no quiero que se me cierre, obviamente. Y entonces ella nuevamente va abriendo, miren. ¿Sí ven? Hay que tener mucho cuidado que no se nos cierre la mochila. No se preocupen que yo después quemo esto por los hilos que se me ven, no pasa nada. O simplemente los remato, los escondo dentro del tejido, ¿cierto? Así me va quedando la textura del relieve. Bueno chicos, les iba a mostrar algo y es que ya se me está acabando el alma, las 6 hebras. Esto lo expliqué el día de ayer, pero bueno, no es de más explicarlo hoy. Yo estoy llevando 6 hebras, o sea, de 2 hebras saqué 6. ¿Cómo lo hago? Miren. Entonces yo voy a abrir acá, vamos a hacer de cuenta que estamos empezando el tejido, la mochila, el fondo. Entonces vamos a hacer de cuenta que no tengo las 6 hebras, miren. Entonces, ¿qué hago? Hago un óvalo y en medio de ese óvalo voy a correr mucho más esto para allá para que se pueda observar bien lo que estoy haciendo. Formo un óvalo, miren, un óvalo y por ahí voy trayendo la hebra. Nuevamente otro óvalo y en medio del óvalo voy a traer el hilo. Otro óvalo, un óvalo, miren, óvalo, y en medio del óvalo traigo el hilo. Bueno, esto lo voy a ir haciendo más rapidito porque me interesa más que todo es que ustedes aprendan a hacer el otro relieve. Voy a ver si avanzo para hacer otro relieve más. Estoy formando acá las 6 hebras que necesito de alma. Bueno, aquí ya tengo suficiente. Voy a envolver esto para tenerlo ordenadito. Acá ya tengo las 6 hebras. Miren, 6 hebras. 6. ¿Cierto? Aquí las formé. Sigo avanzando entonces con mi tejido. Voy a seguir avanzando entonces con el tejido. Recuerden, el relieve, 2 puntos de separación. Nuevamente otro relieve acá. Y así me voy a ir yendo, 2 puntos de separación. El relieve.
Bueno chicos, entonces recuerden el relieve, 2 puntos de separación, 1, 2, relieve tomando el punto de abajo, aquí, 2 puntos de separación, 1, 2, nuevamente el relieve tomando el punto de abajo, acá, 2 puntos de separación, 1, 2. Entonces, bueno, ya me voy acercando al final de esta vuelta número 2 de relieve y voy a empezar la número 3. Todavía me falta un tramito, pero termino esta vuelta y continúo con la número 3 de relieve. Dos puntos de separación, tejiendo la cadena completa, el punto completo, el relieve. Miren el relieve, tomando la vuelta anterior, el punto de la vuelta anterior. Y simplemente continúo con 2 puntos de separación. 1, 2, el relieve. 2 puntos de separación. 1, 2. Ok, bueno, ahí voy. Entonces, miren, como se pueden dar cuenta, voy llegando al final de esta vuelta número 2 de relieve. Tengo que hacer una más de relieve por ahora para que ustedes puedan ver cómo lo hago. 1, 2. Nuevamente el relieve. El relieve, ahí está. 2 puntos de separación. 1, 2. Relieve. 2 puntitos de separación. 1, 2. Relieve. 2 puntos de separación. Relieve. 2 puntos de separación. 1, 2. Y vamos finalizando ahora sí la vuelta número 2 de relieve. Miren el relieve. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, 2. Y miren, voy a empezar ahora sí el relieve. Miren, un relieve. Y finalicé, ahora definitivamente ya finalicé la vuelta número 2 de relieve. Ahora, ¿qué hago? Miren, hago un punto. Y el relieve, miren el relieve donde lo voy a hacer acá. Entonces va a quedar más corridito todavía. Nuevamente 2 puntos de separación. 2 puntitos de separación. Y entonces miren, ya tengo un relieve acá, otro más a la derecha y ahora me toca hacer otro más a la derecha. O sea que van a quedar 3 puntos en relieve.
uno más corrido que el otro a la derecha. Entonces, miren, hago otro relieve ahí. ¿Sí ven? Espero se esté viendo muy bien. Ahí está el relieve. Quedan 3 relieves. Ahora, 2 puntos de separación. 1, 2. Otro relieve ahí. Otro relieve aquí, miren, aquí. Nuevamente 2 puntos de separación. 1, 2. El relieve. 2 puntos de separación. Un relieve acá. Tomando la vuelta anterior, el punto de la vuelta anterior. Dos puntos, miren, 2 puntos. Relieve. 2 puntos de separación. ¿Sí ven cómo va quedando la textura? Miren, así va quedando la textura. Espero les esté gustando muchísimo este relieve y lo pongan en práctica. Entonces yo voy a continuar. Ok, estaba revisando que no se me vieran los hilos por la parte del revés. Recuerden, 2 puntos de separación, otro relieve acá, otro relieve, otra textura más bien. Nuevamente 2 puntos de separación, 1, 2. El relieve. 2 puntos de separación, 1, 2. 2 puntos de separación y el relieve. Nuevamente otro relieve acá. 2 puntos de separación. 1, 2. El relieve. Y así me va quedando esta vuelta de relieves. Entonces yo voy a continuar de la misma manera para empezar las vueltas lisas y empezar otro motivo, ¿cierto? Uno, dos, el relieve. 2 puntos de separación, recuerden, 1, 2. Otro relieve. Así va quedando por el momento esta vuelta de relieves.
Miren chicos, entonces recuerden que los relieves los van a hacer cada 2 puntos, ¿cierto? Ahí está la separación de 2 puntos, miren. Ahí se ve claramente que estoy tejiendo 2 puntos normales. Y enseguida hago el relieve. En todas estas 3 vuelticas de relieve he hecho lo mismo, a excepción de que el relieve va quedando corridito a la derecha, ¿cierto? Y eso es todo. Entonces yo voy a continuar y vengo con ustedes entonces más adelante para mostrarles el resultado de este relieve y para indicarles qué vamos a seguir haciendo, porque hay que seguir avanzando, ¿cierto? La mochila obviamente debe quedar mucho más alta. Estoy empezando apenas la primer vuelta de relieves. Ustedes van a seguir la misma secuencia como les acabo de indicar. 2 puntos de separación, un relieve tomando el punto de abajo y así, miren. Entonces les agradezco mucho por el tiempo, por la paciencia. Dios los bendiga y los ayude mucho. Y nos vemos en una próxima oportunidad, quizás más tarde o el día de mañana, ¿cierto? Entonces, por favor, si aún no está suscrito, suscríbase, comparta, comente, regálame un like y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.